Comentario de Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés es un libro extraño y hasta original. Se diferencia de los demás libros de la Biblia porque es un libro dentro de los libros de la sabiduría, los libros sapiensales. Pero a su vez es un libro que contiene filosofía, por eso lo hace casi único en las Escrituras. El autor es Salomón. Se cree que Salomón escribió 3 libros. Hay 3 libros de la Biblia en Salomón: Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Se dice que Cantar de los Cantares fue cuando él estaba joven, cuando era un joven enamorado, y escribe ese poema, un intenso poema de romanticismo. Después, cuando fue adulto, escribe Proverbios, ya en la adulterio de la sabiduría, y dice que Eclesiastés es su último libro, porque ya Salomón estaba bastante maduro, casi viejo, y ya había pasado por todas las experiencias, todos los conocimientos, todos los gustos. Recordemos que fue un rey que tuvo una riqueza y una sabiduría únicos. Entonces, se dice que con esta teoría de que Eclesiastés es su último libro, y termina diciendo en Eclesiastés 12 que el fin de todo el discurso es temer a Dios y apartarse del mal, se cree que Salomón fue salvo, porque hay discusión de si Salomón fue salvo o no, porque cuando lo leemos en los libros históricos, cuando habla de los reyes de Israel, lo último que se dice de Salomón es que él había apostatado por haber tenido muchas mujeres de otras tribus, de otras naciones. Entonces eran idólatras estas esposas y habían inclinado su corazón, y lo vemos que Salomón termina adorando a dioses ajenos, cayó en una terrible idolatría. Sin embargo, yo me inclino porque Salomón fue salvo, porque Eclesiastés es cuando él vuelve en sí y escribe esto. El género de este libro dijimos que es sapiensal, son libros de sabiduría que aportan sabiduría. La sabiduría en la Biblia hay que distinguirla de la inteligencia. Si bien más se habla de sabiduría en Proverbios, la sabiduría, la inteligencia, digamos, es la capacidad para tener pensamientos abstractos, para resolver enigmas, problemas, por ejemplo, matemáticos, cálculos infinitesimales muy complejos. Pero la sabiduría es un saber práctico y moral, es decir, que puede haber una persona que sea a la vez muy sabia y poco inteligente, o al revés, muy inteligente y no sabia o necia. Por ejemplo, hay personas que han estudiado con carreras excelentes, arquitectura, abogacía, ingeniería, y le hicieron la carrera rápida y sacaron las mejores notas, pero no saben convivir. La plata que ganan la gastan, se dedican a la droga, descuidan a la familia, maltratan a sus amigos, a la familia, y pierden todo. Si son muy inteligentes, muy necios a la vez. Lo ideal sería que uno sea inteligente y sabio. La sabiduría es un saber vivir. A lo mejor con poca cultura, con poca plata, con poco dinero, la persona con lo poco que tiene se administra bien, se lleva bien con sus hijos, con sus cónyuges, con sus vecinos, y sabe vivir. Entonces la sabiduría tiene una connotación práctica y moral. Entonces, pero este libro también es filosófico. Miren, en el siglo XX surgió un movimiento filosófico llamado existencialismo. Y es una rama de la filosofía muy negativa, pesimista y derrotista. Algunos de sus exponentes son Albert Camus y Jean-Paul Sartre, o no sé cómo se dice, este filósofo francés que muere en el siglo pasado, que ellos se dieron cuenta de lo absurdo, vacía y tediosa y aburrida que es la vida. Por eso escribieron La náusea, El ser y la nada. Entonces yo digo que Salomón, o Dios, a través del Espíritu Santo, se adelantó 2300 años a esta filosofía, porque Salomón parte de un punto de vista existencialista, aunque en aquel tiempo este término no se conocía,
Pero Dios ya sabe todo y Dios sabe cómo piensa el hombre. Es decir, el libro de Eclesiastés, en su gran mayoría, está escrita por un hombre que Salomón hace el ejercicio intelectual de ser un pagano o un ateo, un agnóstico, alguien que no cree en Dios o no tiene en cuenta a Dios. Entonces, mirada la vida, esta vida que tenemos que vivir, sin Dios y todo lo que Dios puede ofrecer, es como dijeron después los existencialistas 2300 años después. Es aburrida, tediosa, sin sentido y vacía. Entonces, este es un libro sapiensal filosófico. Y Dios se adelanta a todo. Por eso se habla de, los existencialistas hablan del absurdo. Y en otras palabras, Salomón dice lo mismo. Entonces, esta mirada es sarcástica, porque el mundo contemplado sin Dios no tiene sentido hacia dónde va y que tenemos. Por ejemplo, la expresión debajo del sol aparece 31 veces. ¿Por qué? Porque Salomón nos está diciendo que él va a hablar de lo que pasa en esta vida material y terrenal. Es como si él se convierte en un ateo materialista, existencialista, que solamente existe lo que ve y te morís y después no hay nada. Uno desaparece, deja de sentir, deja de pensar. Por supuesto, después termina hablando de Dios. Pero él quiere dejarnos esta enseñanza, Salomón, para decirnos, miren, yo creo que pocas personas en el mundo han podido disfrutar y gozar de los placeres materiales, físicos e intelectuales que Salomón, porque fue el rey más rico y más sabio de la historia. Y él nos quiere decir, miren, sin Dios todo esto carece de sentido, porque no llega a satisfacer plenamente las necesidades cruciales del hombre, y es efímero, se termina. Cuando sos viejo y te morís, se termina. Entonces, la expresión debajo del sol aparece 31 veces, y después la palabra vanidad de vanidades que dice, que es la vanidad al sumum, 38 veces. Acá vanidad significa humo o vapor, algo que no sirve. ¿Por qué? Porque todos los logros que el hombre pueda tener en su vida, como hombre, como familia, en la familia, como vecino, como esposo, como esposa, como deportista, después se terminan, no te lo llevas a la otra vida que viene. Todo es humo, es vanidad. Y en Argentina hay un tango, el tango es un estilo argentino. En 1958, un letrista del tango escribe esta frase muy interesante, muy existencialista, muy emparentada con lo que está diciendo Salomón, aunque a lo mejor este autor no lo conoció, Salomón, no leyó la Biblia. Dice, la vida es una herida absurda. Fíjense qué frase profunda y negativa y amarga. ¿Por qué? Porque el autor de esta letra, de este tango, está diciendo que nacemos y es más lo que sufrimos y no sabemos por qué y para qué, y son más las cosas malas que nos pasan que las alegrías. Bueno, Salomón o Dios y el Espíritu Santo se adelantaron a esta filosofía que hoy se llama existencialista, lo absurdo, la nada, el tedio, la náusea de vivir sin Dios. Entonces Salomón empieza haciendo este ejercicio intelectual desde un hombre agnóstico materialista, sin Dios, que no tiene en cuenta en Dios, que esto es todo, para después llevarnos a Dios. Porque ¿cómo termina capítulo 12? Vuelvo a repetir, dice, el resumen de todo lo dicho, el resumen de todo el libro es: teme a Dios, apártete del mal, porque esto es todo del hombre. Lo más importante es la relación con Dios. Por eso hay que tener cuidado de sacar doctrinas de este libro, porque este libro en su 80-90%, al hablar de un tipo agnóstico, materialista, ateo, sin tener en cuenta a Dios, dice cosas que no es lo que Dios, no son verdades bíblicas. Por eso, a lo último sí, tiene mechado, algunos capítulos pone cosas de Dios, pero en su gran mayoría, en un 80-90%, dice cosas como contrarias a las de Dios, porque hace este ejercicio, Salomón. Entonces no hay que hacer, muchos usan
para sacar doctrina. No es un libro tan doctrinal como los de Pablo, como los de Romanos, como los de Efesios. A lo último sí se puede sacar doctrina. Entonces, haciendo un resumen rápido de Eclesiastés, sin Dios hay vanidad, aflicción, todo es pasajero, hay incomprensión, misterio y hay insatisfacción. Ahora, lo bueno que también pone Salomón es que la vida es un don de Dios, que la vida puede ser disfrutada, aún los placeres físicos, de una manera correcta, que las injusticias serán recompensadas, corregidas, va a haber juicios, que a pesar de todo Dios está en control, esos son los mensajes positivos que deja, y que lo más importante, como dice en el capítulo 12, al último, que hay que agradar a Dios. Hay que agradar a Dios. Porque la vida es tan pasajera. Yo digo que nacemos, cada ser humano que nace en el barco Titanic, que sí o sí va a impactar con ese iceberg, con ese témpano y se va a hundir. Lo más paradójico, lo más seguro de la vida, paradójicamente, es que vamos a morir. Todos vamos a morir, antes o después. Y tenemos que estar preparados. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de juventud, termina diciendo Salomón en Eclesiastés. Entonces, vamos a analizar el capítulo 1. Empieza diciendo en el 1.3 de Eclesiastés, ¿qué provecho tiene el hombre de todo lo que se afana en la tierra? Volvemos a decir, todo lo que pasa en esta vida, si no se hace en la voluntad de Dios, se termina. Miren, en el mundo hay un montón de empresas y emprendimientos, hay empresas que andan bien y que dan muchas riquezas, hay triunfos, hay gente que gana en el deporte, en la política, en la economía, pero se muere y se termina todo y no puede llevar esos triunfos a la vida que viene. Jesús también habló en Mateo 16:26, ¿qué provecho tendrá el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? La gran necedad nuestra es que estamos gastando toda la inteligencia y energía y nuestro afán y voluntad para esta vida que sabemos que sí o sí tiene fecha de vencimiento porque todos vamos a morir, pero para la vida que viene no aportamos nada. El asunto no es ir a un extremo, no es descuidar esta vida. Tenemos que trabajar, progresar, prosperar en todo, criar hijos, tener familia, hacer cosas buenas para la sociedad, pero sin perder la perspectiva de lo futuro, de lo que viene, porque es eterno. ¿Cómo puede ser que gastemos todas nuestras energías y todo lo que tenemos en esto, y no proveyamos para lo que viene, que es eterno, no tiene fin? Entonces, dice que Diógenes, no sé si cuando se paseaba por Grecia o por Atenas, este filósofo tan particular, tan exótico, pasaba por los comercios de Atenas, no sé dónde venían, digamos los shopping, las grandes tiendas de su tiempo, los shopping de Grecia de ese tiempo, y miraba todas las cosas que se vendían, y decía, y él exclamaba, ¿cuántas cosas que no necesito? Porque él está hablando que sí, es lindo hoy en día, vamos a llevar nuestra época, comprar un celular o móvil y tener equipos electrónicos y todo, sí, pero después nos cansan, después no nos sirven para la eternidad. Entonces, cuando uno vive una vida sin Dios, como empieza el relato de la mayor parte del libro de Eclesiastés, cuando uno vive sin Dios y solamente apuesta toda esta vida, ha puesto la escalera en la pared equivocada. O la pones en el reino de Dios, teniendo en cuenta a Dios, o la pones en la pared diferente. Entonces vos subís la escalera y te esforzás, y cuando llegás, después te encontrás sin nada. Por más éxitos y logros y premios que hayas tenido en esta vida, si no pones la pared en el reino de Dios, vas a ver que todo no te sirvió, porque
La única empresa que va a quedar en pie y es eterna es la obra de Dios. Jesús vino a formar una iglesia, una familia. Si vos no perteneces, no te entregas a Cristo y perteneces a la familia de Dios, todo lo otro se va a terminar, todo. Cuando te morís se terminan tus lazos familiares con tu esposa, tus hijos, se corta la relación con los amigos, quedás solo. Y si no arreglaste tus asuntos con Dios, la vas a pasar muy mal. Entonces, algunos pusieron la pared en la escalera equivocada, hicieron esfuerzo, pero como esa pared lleva a la nada, te vas a quedar con nada. Después del Eclesiastés 1, del 4 al 7, habla de los ciclos rutinarios. Dice, viene una generación, viene otra, dice, los ríos van todo al mar. Desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Y después, misteriosamente, los ríos, el agua vuelve a aparecer en el origen de los ríos y vuelven a correr los ríos y vuelven hacia el mar. Y habla, bueno, en esta parte del 4 al 7 habla de todo ciclo rutinario. ¿Qué dice? Que todo es repetitivo y tedioso. Nos levantamos, trabajamos, la familia, volvemos, todo es ciclos y se repite. No hay progreso. Puede haber progreso económico, la tecnología siempre progresa, pero no es lo que satisface al hombre. Ahora uno dice, no, hay cosas nuevas. Por ejemplo, ahora estamos en YouTube, en Internet, está Facebook, está WhatsApp, tenemos móviles y celulares, decimos, no, hay cosas nuevas, sí, pero lo que está diciendo Salomón, que en las cosas materiales siempre hay cosas nuevas, siempre se van a inventar cosas nuevas, pero lo que siempre permanece es el estado espiritual del hombre, su estado caído. Por ejemplo, el egoísmo está desde el primer hombre hasta el último hombre que nació hoy. La crueldad, la maldad, el pecado, siempre lo mismo. Se puede pecar de formas diferentes, pero el pecado en esencia es el mismo. Las raíces son las mismas. Es como un árbol. Cambian sus hojas, pero la raíz es la misma. Por ejemplo, cuando no había armas de fuego, cuando no estaba la pólvora, en las guerras se mataban con bayonetas, espadas, con cuchillos. Bueno, ahora con armas de fuego y también ahora se están inventando armas láser. Pero el asesinato es lo mismo. Es decir, que yo mate a alguien con un cuchillo, con una espada o con un fusil, soy un asesino igual. Entonces, eso no hay nada nuevo. Como dice tantas veces, no hay nada nuevo bajo el sol. Los cambios son superficiales. Y un hombre fue creado para experimentar cosas nuevas, que las puede experimentar con Dios. Se dice que la paradoja del hombre es que nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Qué interesante esto. Nacer no pide, nadie pidió nacer. A nadie se le pidió permiso para nacer. De repente nosotros nos encontramos existiendo, viviendo, y no nos quedó otra que vivir. Entonces, nacer no pedimos, vivir no sabemos y morir no queremos. Por eso el Señor Jesús habló de esta sed espiritual que tiene el hombre, cuando le dijo a la mujer samaritana, mira, tenían un diálogo en un pozo de agua, en aquel tiempo era tan escasa y tan importante el agua potable, y Jesús le dice a esta mujer, vos estás tomando un agua, pero después vas a tener que venir siempre al pozo porque te vas a volver a tener sed. Yo te ofrezco un agua que si la llegás a probar nunca va a tener sed, que es la sed espiritual, porque los anhelos cruciales del hombre, los anhelos espirituales, solo los satisface Dios. San Agustín dijo que el hombre fue hecho por Dios y para Dios. El corazón del hombre tiene un hueco que es infinito, y solamente lo puede llenar un ser infinito que es Dios. Entonces, cuando uno se entrega a Cristo, cuando uno se arrepiente de sus pecados y empieza a tener una relación profunda con Dios, empieza a satisfacer esa sed espiritual y ya no tiene necesidad de otras cosas. Hay mucha gente que ha tenido fama, dinero, poder, y cuando tienen todo, ¿qué hacen? Se vuelven adictos, se pervierten. ¿Por qué? Porque los anhelos esenciales, cruciales, espirituales, que solamente Dios los calma, no están satisfechos. Entonces la gente
está buscando y no sabe lo que busca. Por ejemplo, Freud habló de la sexualización de las necesidades. Algunos calman la sed espiritual con el sexo y sexo pervertido. Otros con drogas, con excesos, con alcohol. Se aturden con la música. Dicen que hay una cantidad increíble de una tasa muy alta de suicidio en Hollywood, que en Hollywood están las grandes estrellas del cine que tienen todo lo que a lo mejor nosotros queremos, tienen un dinero que les sobra, fama, casas espectaculares, y viven muchos adictos y satisfechos, se divorcian, se pelean, se casan con uno, se casan con otra, hay mucho suicidio, se arruinan la vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo les puedo dar la verdadera satisfacción. Entonces alguien dijo que el hombre tiene dos problemas en la vida. Primero, conseguir lo que quiere, lo que desea. Y segundo, es haberlo conseguido. Es una frase paradójica. De repente tenemos una meta, la alcanzamos y bueno, la satisfacción de esa meta lograda dura poquito, después ya queremos otra cosa. Entonces tenemos dos problemas. Primero, conseguir lo que deseamos. Y luego, el problema es que cuando ya lo conseguimos, queremos otra cosa. Y Salomón, aquí en esta parte, del capítulo 1, del 4 al 7, dice, ahora del 1 del 13 al 14, dice, me dediqué a usar la sabiduría. Y aquí, la sabiduría no solamente significa un saber vivir adecuadamente, sino también una sabiduría filosófica, porque decimos que este es un libro que tiene unas partes filosóficas, Eclesiastés, porque la filosofía se pregunta la raíz de los problemas, la esencia de las cosas, el porqué, y en todo el libro Salomón está buscando el porqué y para qué vivo, como decía una canción, ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy? ¿Y de dónde voy? Bueno, Salomón se pregunta como un filósofo, ¿para qué estoy? Pero ¿qué pasa? Algunos dicen, el problema de la humanidad es la educación, la erudición. Si cuanto más educado está el hombre, mejor es. Y yo digo sí y no. Miren, un ejemplo histórico. En 1933, en Alemania, Hitler es nombrado canciller y ahí con su autoritarismo, más que canciller, fue autoritario hasta que murió. Y fue un monstruo y fue el protagonista de una de las historias más negras en el mundo, en la historia del mundo. Y saben, en Alemania, y saben que uno de los países más cultos, instruidos y educados eran los alemanes, no solamente en Europa, sino en el mundo. Y creó la monstruosidad del nazismo. Entonces, la solución es la educación. Por supuesto, mejor que haya educación. Pero Jesús, cuando predicó, a la gente le decían, están mal porque están lejos de Dios. Y estando lejos de Dios, el pecado que hay en su corazón los vence, los domina y se vuelven malos, porque del corazón salen las maldades, las fornicaciones, las perversiones, los asesinatos, las mentiras. Jesús vino no a proponer un sistema de ideología, sino un encuentro con Él. Y Él prometió que si uno se encuentra con Él, cambia el corazón de piedra y pone un corazón sensible de carne. Dios puso a Jesús como la respuesta para todos los problemas de la vida, porque el problema de la vida es moral y espiritual, porque el hombre vive separado de Dios. No es la educación. Ya dijimos, uno de los países más educados de la historia, los alemanes, dieron el nazismo. Y si vamos a los políticos, a menos los políticos de Latinoamérica, que Latinoamérica es un desastre de golpe de Estado, corrupción, robo, miseria, desigualdad, la mayoría de los políticos, de todos los presidentes latinoamericanos, son gente culta, instruida, son universitarios, son abogados, doctores, abogados e ingenieros. Y miren cómo estamos. Entonces, el problema no es la educación, el problema es moral, es del corazón.
En el 1.15 dice, lo torcido no puede enderezarse. ¿Qué está diciendo Salomón? Que no hay una solución definitiva para los grandes males de la humanidad. El hombre por sí solo, el hombre pecó, hizo un sistema pecaminoso que se llama mundo, en la Biblia, mundo como sistema gobernado por el diablo y por gente pecadora, que todos nacimos en ese mundo. Y está diciendo que el hombre creó el problema, pero es impotente para corregirse el problema. Y han salido libros de autoayuda, el hombre ha inventado religiones, de repente el comunismo habló del hombre nuevo, que es un término robado a Pablo, a la Biblia, no creó el hombre nuevo, el capitalismo también propone sus soluciones, pero el mundo está muy mal y vemos que ningún político, ningún sistema político, ninguna ideología política ha resuelto los grandes problemas de la humanidad. Sí, hay sistemas mejores que otros, por ahí viene un gobernante que cuando gobierna está un poco mejor la economía, después viene otro está un poco mejor la salud, después viene otro se preocupa más en la seguridad, la educación, pero siempre nos vence el mal, nos vence el pecado, porque la gente neciamente queremos vivir sin Dios, que es el único que tiene el poder para tener la solución. Por eso dice en Eclesiastés 1.15 que lo torcido no puede enderezarse, no hay soluciones verdaderas, nadie puede cortar de raíz los males que aquejan a la sociedad. Porque el problema es el pecado, el problema es el corazón y el remedio es Jesús. Y por último, para terminar el capítulo 1 de Eclesiastés 1.18, dice que añadir ciencia es añadir dolor. Bueno, acá Salomón habla de un extremo, el extremo de las personas cuando más se investigan, más intelectuales se vuelven, investigan todo, lamentablemente ven más la maldad del hombre, la impotencia que tenemos y todo, entonces más sufre. A veces es mejor ser más ignorante que saber tanto. Bueno, hay que ser equilibrado. Aristóteles decía que la virtud es un medio entre dos extremos. Acá tenemos el extremo de la ignorancia y la gran erudición. Bueno, estamos en el medio. El que añade ciencia, añade dolor. Bien, esto es lo que hicimos del capítulo 1 de Eclesiastés. Recordemos que este es un libro del tipo filosófico existencialista, que está hablando de las perspectivas del hombre que no tiene en cuenta a Dios o su natural agnóstico, para después llevarnos a lo último del libro a Dios. Bien, vamos a hacer más adelante un video sobre el capítulo 2.